En una oscura noche de la Alemania medieval, unos padres, abatidos por la pobreza, se ven obligados a abandonar a sus hijos en el bosque. La madre le ordena al padre que se lleve consigo a sus pequeños Hansel y Gretel, quienes son dejados entre los árboles donde aguardan en vano el regreso de su progenitor. Hambrientos y desorientados, los niños se internan en el vasto bosque hasta que, por obra del destino, tropiezan con una singular casa construida de jengibre. Impulsados por la curiosidad, llaman a la puerta, pero pronto sucumben a la tentación de los dulces y comienzan a devorarla con avidez. De repente, la puerta se abre de golpe y sin dudarlo, los pequeños ingresan al interior. Una vez dentro, la casa se ilumina, revelando la presencia de la temida bruja de caramelo. La bruja encierra a Hansel en una jaula y lo obliga a comer sin cesar para engordarlo, mientras que Gretel es forzada a preparar el horno para un oscuro propósito. Sin embargo, justo antes de que la bruja arroje a Hansel al fuego, Gretel logra liberarse de sus cadenas utilizando un clavo. Toma un cuchillo y se enfrenta con valentía al enemigo. La magia de la bruja, sorprendentemente, no surte efecto sobre los niños, lo que permite a Gretel herirla y rescatar a su hermano. Unidos, empujan a la bruja al horno y cierran la puerta cocinándola viva. Aquel día, los hermanos aprendieron dos lecciones fundamentales, que solo podían confiar el uno en el otro y que el fuego era la mayor debilidad de las brujas. Este acto de coraje los convirtió en figuras legendarias. Años más tarde, Hansel y Gretel se dedican por completo a la caza de brujas. Armados con una escopeta y una ballesta de doble cañón, recorren pueblo tras pueblo, persiguiendo y eliminando a estas criaturas oscuras. En la ciudad de Augsburgo, el alguacil Beringer se prepara para ejecutar a Mina, una joven acusada de brujería. El castigo consiste en sumergirla en un barril lleno de agua hasta ahogarla. Justo antes de que la ejecución comience, el alcalde Engelmann exige pruebas de su culpabilidad, pero el alguacil insiste en proceder. En ese instante, Gretel interviene, apuntando su arma directamente a la cabeza del alguacil y exigiendo que libere a Mina. Luego le pide a Hansel que inspeccione a la muchacha y comunica a la multitud enfurecida que Mina no es una bruja. Hansel añade que, a lo largo de los años, han eliminado a más de 600 brujas, todas con evidentes signos de descomposición. Hansel y Gretel informan al pueblo que han sido contratados por el alcalde para encontrar a los niños desaparecidos, quienes han sido secuestrados por una bruja que habita en las afueras de la ciudad. Hansel reprende a la multitud recordándoles que quitarle la vida a una mujer inocente no resolverá nada, y les ordena que regresen a sus hogares. Más tarde, el alguacil Beringer confronta al alcalde, enfurecido por la intromisión de los hermanos, y declara que no permitirá que interfieran en su investigación. Gretel, sin vacilar, le rompe la nariz de un solo golpe, dejándolo atónito e incapaz de replicar. Tiempo después, Gretel irrumpe en la cabaña de una bruja con la intención de capturarla. Dispara su ballesta, pero la bruja logra esquivar el ataque. El enfrentamiento se convierte rápidamente en una persecución. La bruja escapa volando en su escoba, atravesando una pared. No obstante, Hansel la esperaba y emprende la persecución a pie, esquivando sus hechizos entre los árboles del bosque. Tras una cacería colmada de disparos de hechicería y astucia, Gretel logra interceptar a la bruja, permitiendo que Hansel la capture. La atan firmemente y celebran una nueva victoria. Sin embargo, la búsqueda de los niños aún no ha terminado. Al llegar al pueblo, los hermanos informan al alcalde Engelmann que aún no han localizado a los niños desaparecidos, aunque poseen pistas importantes sobre su posible paradero. Al examinar los documentos hallados en la cabaña de la bruja, descubren que las hechiceras están preparando un oscuro ritual para la próxima luna de sangre. Su plan consiste en sacrificar a 12 niños con el fin de obtener inmunidad al fuego, su mayor debilidad. Mientras comunican al alcalde esta alarmante revelación, el reloj de Hansel emite una señal: es hora de inyectarse. Hansel padece diabetes, una secuela de la alimentación forzada con dulces durante su infancia, y requiere inyecciones diarias de insulina para mantenerse con vida. Después de entregarles la primera parte del pago acordado, el alcalde presenta a los hermanos a Jackson, su asistente, quien conoce cada rincón del bosque como la palma de su mano. Jackson asegura que pueden llegar al lugar en cuestión de unas pocas horas. Sin embargo, Hansel y Gretel se niegan a internarse en el bosque durante la noche, conscientes de los peligros que allí acechan. Paralelamente, el alguacil Beringer, aún humillado por su enfrentamiento con Gretel, decide contratar a 4 hombres para cumplir la misma misión. Busca recuperar su autoridad y reputación, y les promete 100 chelines por cada niño rescatado, con la condición de que deben actuar de inmediato. Esa misma noche, a pesar de las advertencias sobre los riesgos nocturnos, el alguacil insiste en que no se efectuará pago alguno hasta que los niños hayan sido recuperados. Sin más alternativa, los hombres se adentran en la oscuridad del bosque, ignorando las señales de peligro. Una vez dentro, uno de ellos sugiere apagar la fogata para no atraer la atención. Poco después descubren con horror que sus perros han desaparecido. Entonces son sorprendidos por la poderosa gran bruja Muriel. La hechicera les pregunta con desdén por qué han invadido su territorio. Uno de los hombres responde que están buscando a los niños perdidos. Disgustada por su presencia, Muriel ordena a sus sabuesos atacar. Luego, asesina cruelmente al grupo y lanza una maldición sobre el único sobreviviente, condenándolo a sufrir un hambre insaciable
por criaturas rastreras y lo envía de regreso al pueblo como un siniestro mensaje. Mientras tanto, en la taberna, Hansel y Gretel aprovechan un breve descanso y conocen a Ben, su admirador más ferviente, quien guarda un álbum repleto de recortes y noticias sobre sus hazañas. Tras una serie de preguntas incómodas por parte de Ben, el hombre que sobrevivió al encuentro con Muriel irrumpe en la taberna, visiblemente alterado. Con su último aliento les advierte que se mantengan alejados de las fuerzas oscuras de la bruja. Acto seguido, su cuerpo estalla violentamente frente a todos los presentes, dejando la sala sumida en el caos. En paralelo, Muriel regresa a su aquelarre, donde la bruja cornuda y la bruja pelirroja han capturado a otro niño. En su guarida, utilizan al pequeño para preparar una poción destinada a conferirles inmunidad al fuego. Primero lo alimentan con gusanos y luego, con fría crueldad, le cortan la cabeza como parte del ritual. La bruja cornuda afirma que la mezcla ha surtido efecto, y Muriel decide ponerlo a prueba sumergiendo su mano en las llamas. Al principio todo indica que el fuego ya no les causa daño, pero el efecto resulta ser efímero. Concluyen que necesitan recolectar más ingredientes para perfeccionar la poción y lograr una versión más potente y duradera. De regreso en el pueblo, Gretel duerme profundamente. En sueños, se encuentra con su madre y revive la fatídica noche en que su padre los abandonó en el bosque. Al despertar, le comenta a Hansel sobre su pesadilla, pero él, aún marcado por las heridas del pasado, se niega a hablar al respecto. Al día siguiente, mientras Hansel realiza algunas compras en el mercado del pueblo, se encuentra con Mina, quien le agradece sinceramente por haberle salvado la vida. Él, con tono seco, le aclara que fue idea de su hermana proteger a los inocentes, ya que a él solo le interesa cazar brujas. Intrigada, Mina le pregunta si, en su experiencia, alguna vez ha conocido a una bruja que no sea malvada. Hansel responde con frialdad: si existen brujas buenas, probablemente ya estén todas muertas. De pronto Hansel comienza a sentirse débil y se aparta del bullicio del mercado. Le confiesa a Mina que algo extraño le ocurrió la primera vez que enfrentó a una bruja. Ella le explica que lo que sufre es la enfermedad del azúcar, como llaman a la diabetes, y se ofrece a ayudarlo, mencionando que conoce tratamientos alternativos. También le dice sin rodeos que lo encuentra atractivo, lo cual desconcierta a Hansel, quien se despide con torpeza para continuar con su misión. Mientras tanto, en lo más profundo del bosque, la bruja cornuda recolecta insectos para fortalecer su poción. De repente, escucha la voz de un niño que clama por su padre. Al seguir el sonido, cae en una trampa ingeniosamente tendida por los hermanos. Cuando Gretel se dispone a desarmarla, la bruja reacciona violentamente y trata de escapar sobre su escoba, elevándose entre los árboles. Sin embargo, Hansel logra derribarla y se enfrenta a ella en un combate directo. Al intentar huir nuevamente, Hansel la frustra utilizando un gancho de agarre, justo cuando Jackson llega para asistir, y con un rudimentario dispositivo de electrochoque logran capturar a la bruja. Mientras el alguacil Beringer y Jackson esperan en el exterior, los hermanos cazadores interrogan a la prisionera. Durante el interrogatorio, la bruja cornuda logra establecer un enlace con su hermana, la bruja pelirroja, permitiéndole ver a través de sus ojos. Hansel, impaciente, comienza a golpearla para hacerla hablar. Tras varios intentos, logran arrancarle una revelación. Muriel necesita solo a una niña más para completar el ritual, y debe ser una niña nacida en el mes de abril. De inmediato revisan los registros del pueblo y exigen al alguacil que les informe la ubicación de las posibles candidatas. Beringer, en un acto de obstinación, se niega a colaborar. Mientras tanto, Muriel y la bruja pelirroja, conscientes del avance de los cazadores, deciden adelantarse y capturar a la última niña necesarias para su ceremonia. Desde los cielos, las brujas atacan el pueblo. La bruja pelirroja desciende con violencia, asesina con un hechizo a la madre de la niña frente a sus hijos y obliga al mayor a intentar defenderse con un disparo. Tras dejarlo inconsciente, entrega a la pequeña a Edward, el troll al servicio de las brujas, para que la transporte a su guarida. En paralelo, Gretel encarga a Jackson que vigile a la bruja cornuda, mientras Hansel se dirige al hogar de la niña para rescatarla. Sin embargo, Muriel aparece ante Gretel, iniciando un brutal enfrentamiento. Simultáneamente, Hansel se prepara para abatir al troll, pero es emboscado por la bruja pelirroja, quien lo golpea con fuerza desde un costado. Cuando Hansel intenta pedir ayuda, Edward lo ignora por completo. La bruja pelirroja pelea con la ferocidad de un animal salvaje. Aún así, Hansel logra apuñalarla en el ojo, provocándole convulsiones. Ella intenta escapar en su escoba, pero Hansel se aferra a ella en pleno vuelo. Ciega por la herida, la bruja vuela erráticamente hacia su escondite, hasta que lo detecta y logra arrojarlo, haciendo que caiga violentamente en medio del bosque. De regreso en la prisión, Muriel demuestra su poder, ataca con gran velocidad y derriba a Jackson con facilidad. No obstante, decide no acabar con la vida de Gretel, ya que necesita algo de ella para completar el ritual. Con un gesto brutal, lanza a la joven a través de la pared, dejándola inconsciente. Luego, empleando su magia, Muriel manipula a Jackson mientras éste intenta recargarse, obligando
obligándolo a dispararse a sí mismo antes de liberar a la bruja cornuda. Por su parte, Gretel es rescatada y llevada a un lugar seguro por Ben, quien decide ocultarla en su casa hasta el amanecer. A la mañana siguiente, el alguacil Beringer ha reunido a una turba enfurecida y acusa a los hermanos de ser los responsables del ataque ocurrido la noche anterior. Cuando el alcalde intenta calmar al pueblo y razonar con ellos, Beringer le dispara sin contemplaciones, desatando el caos. En casa de Ben, el joven cuida con esmero a Gretel, limpiando sus heridas mientras ella aún permanece inconsciente. Al despertar, Gretel se muestra confundida y Ben le relata lo sucedido durante la noche. El pueblo los culpa a ella y a su hermano por la tragedia. Luego, durante la conversación, Gretel descubre que Ben sueña con convertirse algún día en cazador de brujas y le pregunta si es cierto que sus padres los abandonaron en el bosque. Más tarde, Ben le ofrece comida, y la conversación se dirige hacia Muriel. En ese momento descubren un artículo en un viejo periódico donde se menciona a la madre de Gretel, quien fue condenada por brujería. Al leerlo, Gretel se sobrecoge y decide que debe salir de inmediato en busca de su hermano. En lo profundo del bosque, Mina encuentra a Hansel colgado cabeza abajo de la rama de un árbol. Aunque ella se ofrece a ayudarlo, él se resiste con obstinación, cae por sí mismo y se lesiona en la caída. Paralelamente, Gretel continúa su búsqueda, pero en su recorrido es interceptada por los hombres del alguacil, quienes la golpean brutalmente. Mientras tanto, Mina lleva a Hansel a un manantial curativo escondido en el corazón del bosque, con la intención de tratar sus heridas. Mina le explica que, si se sumerge en el agua del manantial, su recuperación será más rápida. Sin embargo, Hansel le responde que no es buen nadador. Entonces, Mina se ofrece a acompañarlo y comienza a desnudarse. Ya dentro del agua, Hansel le cuenta sobre un inquietante encuentro con una bruja capaz de respirar bajo el agua. En medio del relato, Mina se acerca lentamente y lo besa. En otro sector del bosque, Gretel es brutalmente torturada por Beringer y sus secuaces. Sin que ellos lo sepan, Edward, el troll que sirve a las brujas, ha escuchado el alboroto mientras cazaba y los observa desde la línea de árboles. Cuando los hombres están a punto de abusar de ella, el troll irrumpe con furia, bloqueando las balas con su brazo y aplastando al alguacil como si fuera un insecto. Luego toma el cuerpo inconsciente de Gretel y la lleva a un lugar seguro. Edward la transporta hasta una cascada conectada al mismo manantial curativo, donde limpia sus heridas con cuidado. Allí le revela que los trolls están ligados a las brujas por antiguas leyes mágicas, y tras cumplir su cometido, se marcha silenciosamente. Al caer la noche, Hansel se topa con una cabaña abandonada. Al ingresar, es derribado por su hermana, quien lo confunde con un atacante. Luego de unos instantes de confusión, se reconocen y finalmente se reúnen, pero pronto se dan cuenta de que están en la guarida de una bruja. Al salir del sótano donde habían caído, descubren con asombro que se trata de su antigua casa de la infancia. En ese lugar cargado de recuerdos, Gretel le pregunta a Hansel si alguna vez ha pensado en lo que realmente ocurrió con sus padres. En ese momento, Muriel aparece de forma repentina, desviando los ataques de ambos con facilidad. Entonces les revela la verdad sobre su origen y la razón por la cual son inmunes a los hechizos. Les cuenta que su madre, Adriana, era una bruja blanca, una de las pocas que quedaban, y que había traicionado a su especie al casarse con un simple granjero y concebir hijos humanos. Durante la última luna de sangre, Muriel necesitaba el corazón de una bruja blanca como ingrediente final para completar la poción que conferiría inmunidad al fuego. Sin embargo, Adriana resultó ser demasiado poderosa para ser capturada. Fue entonces que Muriel cambió de plan y decidió utilizar a Gretel, la bruja blanca más joven y por tanto más vulnerable. Muriel esparció un rumor en el pueblo sobre la presencia de una bruja en el bosque, lo que llevó al padre de los niños a dejarlos allí con la esperanza de protegerlos, pero al regresar, los aldeanos, cegados por el miedo, ya habían llevado a Adriana a la hoguera y la habían ejecutado. A su lado, colgaron también al granjero. No obstante, Muriel no logró encontrar a la joven Gretel a tiempo. La luna de sangre pasó sin que el ritual pudiera completarse, y su plan fracasó. Ahora, con la nueva luna acercándose, su obsesión ha resurgido más fuerte que nunca. Cuando Muriel termina su relato, les advierte que al día siguiente, durante la luna de sangre, una multitud de brujas acudirá al ritual. En ese instante, Hansel aprovecha la distracción para atacarla con un cuchillo, pero la bruja lo esquiva con destreza, lo apuñala varias veces, lo lanza al sótano y secuestra a Gretel con la intención de sacrificarla. A la mañana siguiente, Hansel despierta sorprendido al ver a Mina, quien ha curado por completo sus heridas. En ese momento, ella revela su verdadera naturaleza. También es una bruja blanca, al igual que su hermana Gretel. Sin perder tiempo, Hansel se alista para rescatarla. Mina, aunque preocupada, le advierte sobre un lugar donde podrían estar llevándola, pero teme que haya demasiadas brujas para que él pueda enfrentarla solo. Entonces, le revela que ha descubierto algo poderoso que podría cambiar el curso de la batalla: el grimorio de su madre, un antiguo libro de hechizos que contiene encantamientos
encantamientos para bendecir armas y talismanes. En la casa de Ben, Mina utiliza el grimorio para hechizar el arsenal de los hermanos, dotando sus armas de la capacidad de herir a las brujas. Después de bendecir todo el equipo, Mina decide unirse a Hansel para impedir el ritual. Antes de partir, Hansel le pregunta a Ben si alguna vez ha disparado un arma y lo invita a acompañarlos en la batalla. Mientras tanto, Gretel despierta en la siniestra guarida de las brujas, encadenada y vigilada por Edward. Ella le ruega que la ayude, apelando a su humanidad. En ese preciso instante aparece la bruja cornuda, anunciando que ha llegado el momento del sacrificio. Por su parte, Hansel, Mina y Ben preparan trampas al pie de la montaña, donde se celebrará el ritual. Hansel deja a Ben en posición armado con un rifle, mientras Mina lo guía hasta la cima. Allí, decenas de brujas se congregan en torno a Gretel, que permanece cautiva junto a los niños, con Edward obligado a vigilarlos. Cuando comienza la fiesta de la luna de sangre, todos los niños, incluida Gretel, son llevados en procesión hacia el altar del sacrificio. Hansel deja a Mina apostada en un acantilado con vistas al ritual, armada con una ametralladora, y él desciende solo para enfrentarse a los seguidores de Muriel. La bruja pelirroja se le aproxima con agresividad, pero Hansel, con su escopeta encantada, le arranca la cabeza de un solo disparo. En ese mismo instante, Mina abre fuego desde el acantilado, sembrando el pánico entre las brujas. Algunas intentan huir en escobas, mientras que la bruja cornuda recibe la orden de completar el ritual sacrificando a los niños. Cuando la bruja cornuda está a punto de transformar a una niña en poción, el arma de Mina se atasca. Otra bruja se lanza sobre ella para atacarla, pero Hansel llega justo a tiempo y le dispara en la cabeza. Al mismo tiempo, Muriel se dirige hacia Gretel, decidida a completar el ritual por su cuenta, pero Edward, rebelándose, se interpone y la derriba, liberando a Gretel de sus cadenas. Hansel, por su parte, logra eliminar a la bruja cornuda, mientras Muriel se recupera rápidamente y arroja al troll por el borde del acantilado. Gretel queda sola frente a la poderosa hechicera, mientras Hansel se enfrenta a otros atacantes. Entre ellos, uno resulta ser un gemelo siamés, que le presenta una resistencia inusual. Gretel, entre tanto, resiste con valentía a Muriel, manteniéndola distraída hasta que el primer rayo del amanecer aparece en el horizonte. La luz del sol marca el inicio del desenlace. Con la luna de sangre finalmente concluida, la gran bruja Muriel intenta huir en su escoba, esperando una futura oportunidad para completar el ritual fallido. Sin embargo, en su camino se topa con los cables metálicos estratégicamente colocados por Hansel. Al ver los restos destrozados de las brujas que intentaron escapar por esa vía, Muriel logra esquivarlos, pero no cuenta con Ben, quien le dispara con precisión y la derriba de su escoba. Las últimas brujas son eliminadas con brutal eficiencia. Gretel empuña su ballesta y un látigo con cuchillas, acabando con las que aún resistían. Mientras tanto, Hansel corre para encontrarse con Ben y dar caza a la gran bruja, mientras Gretel encuentra a Edward inconsciente. Sin dudarlo, usa su taser para reanimarlo. Hansel, Mina y Ben siguen el rastro de Muriel hasta un lugar muy familiar, la antigua casa de jengibre. Allí, la bruja toma a Ben como rehén, pero Hansel, con nervios de acero, le dispara a través del hombro del chico para alcanzar a Muriel sin matarlo. Muriel, incapaz de dañar directamente a Hansel debido al hechizo protector lanzado por su madre, aún es capaz de herirlo lanzándole objetos con violencia. Justo cuando está por rematarlo, Mina lo salva usando su magia. Sin embargo, la experiencia y poder de Muriel son superiores. La bruja derrota fácilmente a Mina y la apuñala con su varita, dejándola mortalmente herida. Con furia, Hansel dispara a Muriel y la lanza dentro de la casa de jengibre. Allí, con Mina muriendo en sus brazos, él le promete vengarla. Gretel pronto se une a él y juntos entran para poner fin a la pesadilla. Se desata una lucha agotadora. Los tres combatientes terminan cubiertos de sangre. Muriel lanza a Gretel contra una pared, dejándola aturdida. Hansel aprovecha la distracción y la sujeta con unas pesadas cadenas, intentando ahorcarla, pero justo cuando está a punto de acabar con ella, sus niveles de insulina caen repentinamente, provocándole un colapso. Necesita urgentemente su inyección. Con gran esfuerzo, Gretel logra arrastrarse hasta su hermano y le administra la dosis justo a tiempo. Muriel se libera de las cadenas y se abalanza sobre ellos, pero ambos logran esquivar el ataque. En un último y desesperado acto de fuerza, Hansel se lanza sobre la bruja y la decapita con una pala. Luego toma su cabeza y la arroja a la chimenea, asegurándose de que Muriel no vuelva a ser jamás una amenaza. Ben, recuperado de la herida de bala, entra a la casa de jengibre, solo para vomitar al ver la cabeza cercenada de la bruja sobre las brasas. Poco después, Gretel recoge la varita ensangrentada de Muriel como trofeo. Con los niños a salvo, los hermanos regresan al pueblo para cobrar su recompensa. Ahora Hansel y Gretel, acompañados por Ben y Edward, inician una nueva cacería. Su primera parada, la guarida de una bruja reptiliana. Edward derriba la puerta de un solo golpe. Gretel abre fuego con decisión. La bruja, veloz y escurridiza, intenta escapar por la ventana, pero Hansel la recibe con un contundente golpe en el rostro, dejándola aturdida. Gretel da el disparo final, y con ello concluye esta historia. Así finaliza esta película.